Bienvenidos de nuevo a todos a este seminario número 8 del proyecto Didone, en el cual José María Domínguez y yo vamos a intentar explicar la compleja trama y las circunstancias de un libreto emblemático de Metastasio, que es el Artaserse, que fue escrito en Roma en 1730 para ser puesto en música por primera vez por Leonardo Vinci. De hecho, fue el último libreto que escribió antes de llegar a Viena como poeta cesario y por lo tanto marca un punto de inflexión importante en su trayectoria. Quiero empezar con una cita de un autor muy influyente en Metastasio, que es Aristóteles. En la poética dice que las mejores tragedias se componen en torno a pocas familias. Metastasio Aristóteles se refiere más bien a los personajes de las tragedias griegas, sobre todo a la familia de Agamenón y de otros, pero en la ópera ocurre algo parecido. De hecho, esta ópera tiene que ver con una de las familias, los reyes persas aqueménidas, que nos los encontramos constantemente en la ópera de los siglos XVII y XVIII, Ciro, Darío, Serse, Artaserse, Estatira e incluso Mitridia, Teofarnace, que son personajes de esa dinastía, aunque algunos siglos posteriores. Artaserse está basado en unos hechos históricos tal como los narra Marco Juniano Justino, a quien cita Metastasio en su introducción, y es el asesinato de Jerjes I, de Serse, y también de su hijo Darío por parte del general Artabano, y la sucesión de qué manera lo resuelve Artaserse, de manera que algunos personajes de la ópera están tomados de la historia y otros son inventados. Una de las cosas singulares de esta ópera, de este libreto, es que es el libreto que más versiones musicales se hicieron a lo largo de la historia. 97, nosotros hemos identificado 97 versiones musicales diferentes, que son muchas versiones musicales diferentes, porque las demás óperas, las que más tienen alrededor de 80 y algunas, y la mayoría muchas menos, 50 o menos. Entonces, 97 hace que este libreto fuera muy especial en la historia de la ópera, no solo del siglo XVIII, porque la última versión tenemos localizada desde 1840. Vamos a empezar explicando las características de los personajes para luego explicar cómo se desarrolla la trama y las áreas que en ella se insertan. Un rasgo singular de esta ópera es que hay dos personajes que están pero no actúan, están porque están en el trasfondo y sus acontecimientos influyen en las emociones de los personajes. Son el propio rey Serse y su hijo Darío, que es hermano de Artaserse, que, como iremos viendo, Serse y posteriormente Darío son asesinados al principio en el primer acto y precisamente es el desencadenante de la mayor parte de las emociones que se producen en esta ópera. Y claro, entonces tenemos un conjunto de relaciones muy complejo. Por un lado está la familia real, que tiene a Serse como padre y tres hijos, Darío, que no aparece, y luego Artaserse y Mandane, que son hermanos. Artaserse se convierte en el heredero y Mandane es su hermana. Y luego tenemos otro triángulo, porque aquí, que sería el triángulo de Artabano, que es el primer ministro, es el jefe de la Guardia Real, que tiene a su vez dos hijos, que son Arbache y Semira. Y entre todos estos dos grupos hay además unas relaciones, unos lazos no solo de sangre, que hemos mencionado, sino también emocionales. Los podéis ver abajo en donde digo la pasión, porque Artaserse está enamorado de Semira, y o sea, hay dos parejas que se corresponden en su amor, Artaserse y Semira por un lado, Mandane y Arbache por el otro, que unen las dos familias, la familia regia y la familia noble. Y además hay una profunda amistad que une a Arbache con Artaserse desde la infancia. Es una relación muy intensa que tiene muchas consecuencias en el desarrollo de la trama. Y además de eso, luego hay dos personajes que tienen una dependencia jerárquica más allá de la que tiene todo el mundo del monarca, que son Artabano, que es subordinado de Serse y después de Artaserse, y Megavise, que a su vez es un general subordinado de Artabano. Y por último, una cosa que a mí me gustaría destacar aquí es que en esta ópera y en muchas óperas de Metastasio no hay ocultación de identidad. O sea, aquí hay ocultación de sentimientos, o sea, hay personajes que actúan falsamente, pero no engañan con su identidad, a diferencia de Demofonte, donde la ocultación de identidad involuntaria es un elemento clave en la trama.
y esto es un rasgo en realidad no tan atípico en Metastasio. Y luego abajo tenéis las categorías de los personajes y el número de arias, duetos, etcétera, que tienen, de las cuales hablaremos. Quizás uno de los dilemas en esta ópera es saber quién es el primer personaje masculino, el primer amante, como le llamamos nosotros, que sería por jerarquía Artaserse, aunque por número de intervenciones, con bastante diferencia, Arbace, que no solo tiene 6 arias, sino que tiene un aria que cierra uno de los actos y el único dueto que hace con Mandanio. Aquí lo que hago es reflejar un poco lo que ya he dicho, las relaciones que existen cruzadas entre los personajes. Estas relaciones cruzadas también se pueden ver en este gráfico, donde se ve estas líneas azules intensas son relaciones de sangre, las rosas son relaciones de amor, las flechas azules son de amistad y las flechas rojas son de enfrentamiento. Entonces, como se puede ver, hay unas relaciones muy complejas. Esta representación que estáis viendo en realidad está inspirada en una presentación que hizo Martha Feldman en un artículo hace 26 años que analiza de esta manera los dos triángulos principales, el triángulo real y el triángulo heroico, en los que se articulan las relaciones de los personajes en esta ópera. En mi opinión, esta descripción es un hallazgo. El único inconveniente que yo le veo es que se ha convertido un poco en el modelo de las relaciones metastasianas, cuando en realidad, como vamos a ver enseguida, es una excepción, porque Martha Feldman, posteriormente este esquema aparece reproducido directamente en una obra de enorme difusión, como es la The Oxford History of Western Music, de Richard Taraskin, que lo convierte en el ejemplo emblemático de la ópera metastasiana, y la propia Martha Feldman, en otro libro que publicó en 2007, lo vuelve a reproducir. De manera que la representación visual de las relaciones en un libreto de Metastasio que ha quedado es esta, cuando realmente este diagrama es una excepción y no una norma. De hecho, en los libretos de Metastasio es muy poco habitual que haya tantas relaciones de sangre. En más de la mitad de los libretos hay solo un vínculo de sangre, como por ejemplo ocurre en Alessandro nelle Indie, donde la única relación de consanguinidad es entre Poro y Erisena. En Aquile y Sirio, que es entre Licomede y Deidamía. En cambio, Olimpiade, por ejemplo, tiene más relaciones de sangre, porque el rey Clistene tiene 2 hijos que, aunque tiene ocultación de identidad, pero al final se ve que hay un triángulo real también en este libreto, pero este es lo más parecido que podemos encontrar a Artaserse en el conjunto de los libretos de Metastasio. Y por poner otro que hemos visto aquí, de Mofonte, hay relaciones de sangre muy estrechas, aunque confundidas también por la ocultación de identidad, pero que es una excepción. O sea, no, el caso de Artaserse no es arquetípico en este tipo entre los libretos de Metastasio, aunque eso precisamente lo hace más interesante, porque como hemos dicho siempre, Metastasio nunca se repite a sí mismo, siempre intenta hacer algo diferente en sus libretos. Como vamos a ver ahora mismo, y le cedo la palabra a José María. Antes de entrar en la acción, os explico un detalle de dramaturgia musical muy importante que tiene que ver con la asignación de las voces. Si leemos el libreto, nos encontramos con un problema que es lo parecido que son 3 de los nombres de los personajes. Estos 3 que empiezan por Artaserse, Artabano, Arbace. 2 de ellos corresponden con personajes históricos y por lo tanto en Metastasio no tenía mucho margen de modificación, pero el de Arbace sí que podía haber elegido otro nombre para evitar esta confusión. Y es que este problema es solo un problema aparente, lo tenemos cuando leemos el drama, pero no lo tenemos cuando lo vemos. Cuando se representa, las identidades están muy claras, porque Artaserse y Arbace cantan el registro de soprano, tienen el mismo registro, mientras que Artabano es un tenor. El registro de soprano en la ópera seria se suele asignar a personajes nobles y jóvenes. Y Artaserse y Arbace tienen la misma edad, son amigos, de hecho, ¿no? Y además, en el segundo de los malos, para que veáis que esto no es una decisión azarosa o voluntaria, Megavise, el otro de los malos, canta también en un registro más grave para diferenciarlo de los personajes protagonistas, de los que tienen el registro de soprano.
Megavise lo interpretó un cantante, según me señaló muy amablemente el profesor Lorenzo Bianconi, Giovanni Ossi, del que sabemos que era un cantante alto, pero que tenía un registro agudo potente y por lo tanto sus partes, si veis la parte de Vinci, la partitura de Vinci, se escriben en clave de soprano, pero era un cantante, tenía voz de alto. Así que hay una asignación de los registros de voz de los cantantes en función de del papel dramatúrgico que desempeñan en la ópera. Perdón, Curós, tienes abierto el micrófono. Intenta cerrarlo, por favor, porque hay interferencias. Ah, sí, perdona, ahora lo... Vale, gracias. Pues vamos a al comienzo del acto 1. El primer acto está dividido en dos mutaciones, dos emplazamientos escénicos, el segundo también, y el tercero está dividido en tres. En esta mutación primera encontramos un espacio exterior y una ambientación nocturna, muy importante, exterior y nocturna, porque vamos a ver que el resto, las siguientes mutaciones, casi todas menos la última, se van a desarrollar en interiores, en espacios interiores, y la última de nuevo va a tener una connotación de espacio abierto y además iluminado. Va a haber una estatua del sol, ¿no?, que se contrapone claramente justo al final de la ópera con este inicio que está marcado por la luna y por las estrellas que vemos también en otras viñetas de las ediciones completas de Metastasio. Álvaro, si podemos ver la de... Eh, esta es, creo, esta es Bettinelli y la anterior era Chata, me parece. Bien, pues en este contexto comienza la acción al final de una noche de amor entre Arbace y Mandane, que se han reencontrado justo después de un periodo en el que Arbace ha estado fuera por la prohibición de Serse de acercarse al palacio. Las familias de los dos están enfrentadas. Mandane es hija de Serse y hermana de Artaserse y de Darío. Arbace es un vasallo, hijo de Artabano y hermano de Semira, que a su vez está enamorada Semira de Artaserse. En fin, tenemos algo así como dos parejas políticamente incorrectas, ¿no?, enamoradas de la persona incorrecta. La causa del enfrentamiento entre las dos familias, repito, es esta petición de matrimonio de Arbace a Mandane. Serse se negó por ser él un vasallo y no solo se niega, sino que además manda a Arbace al exilio y lo humilla públicamente. Y esto causa el odio, parte del odio de Artabano contra Serse y también del propio Arbace contra Serse, que repercutirá en su relación con Mandane. Y por eso el encuentro se hace de noche, en un lugar oculto, no en público o a la luz del día, sino de noche. Y los dos terminan la escena discutiendo porque Arbace se quiere marchar y Mandane le pide que se quede y le intenta convencer diciendo que su padre en realidad solo le ha prohibido que no entre en palacio, pero no que no esté en la ciudad, o sea que se puede quedar en la ciudad cerca de ella, pero él quiere huir de cualquier manera, ¿no? Así que los reproches mutuos reafirman a Arbace en su decisión, pero Mandane acaba cediendo porque en el fondo está enamorado de él y se marcha ella primera pidiéndole que se mantenga fiel y canta el aria Conservati Fedele. Cuando se queda solo, llega Artabano, que aprovechando de nuevo, insisto, la oscuridad de la noche, ha asesinado a Serse para vengar a su hijo y que está dispuesto a asesinar al resto de la familia real, es lo que le cuenta Artabano a su hijo. Así que involucra por la fuerza a Arbace en la conjura, pidiéndole que se deshaga de la espada ensangrentada todavía con la sangre fresca de Serse, lo que acabará causando la inculpación del joven, porque le encontrarán en la mutación siguiente, veremos que le encuentran con la espada y entonces es un indicio que no deja lugar a dudas acerca de su culpabilidad. Pero antes de que ocurra esto, entra en escena Megavise, el otro malo, el aliado de Artabano para llevar a cabo su conjura, y entre los dos engañan a Artaserse y le convencen de que el verdadero asesino de Serse es en realidad su hermano. Le engañan
haciéndole creer que es Darío. Y el engaño llega hasta tal punto que Artaxerxes ordena, pero sin mucha convicción, casi contra su propia voluntad, que Darío sea asesinado. Así que el plan de los conjurados es colocar a Arbace como rey, para lo que necesitan acabar también con Darío, y el engaño de Artaxerxes tiene ese objetivo, matar a Darío, y luego ellos dos acabarán matando a Artaxerxes y colocarán a Arbace como monarca. Cuando Artaxerxes se marcha para ejecutar la venganza, se cruza con su amada Semira, y que sin comprender por qué lo estaba abandonando, reprocha a Artaxerxes que la deje sola, en un claro paralelismo con la escena de reproches inicial entre Mandane y Arbace. Semira es informada de lo ocurrido por Megabise, ella hasta ese momento no sabe nada de lo que ha ocurrido, Megabise se lo cuenta y Megabise además la corteja y la pretende y demuestra que está, o le dice que está enamorado de ella, aunque ella le rechaza y se queda sumida sola, quedándose sumida en la incertidumbre. Álvaro. Sí, en la secuencia que se produce aquí de arias, en realidad hay una diferencia muy importante. O sea, hay un punto de inflexión, una peripecia, que es cuando aparece Artabano con la espada ensangrentada. Lo que tenemos previamente es esa escena amorosa de despedida, que además recuerda un poco a la encarnación de Hipopea, la separación al amanecer de los enamorados, solo que menos explícita. Y el aria de Mandane, que es un aria en el cual expresa fundamentalmente su amor, aunque también una cierta tristeza porque su amado tiene que partir. Es el único momento en que se percibe esta unión hasta muy al final de la ópera, precisamente porque lo que ocurre a continuación es un asesinato. Cuando Artabano confiesa a Arbace su crimen, la reacción de Arbace es de oposición a su padre, porque Arbace, a pesar de que se ha enfrentado al rey incumpliendo su mandato de no ver a su hija, sigue siendo un hombre virtuoso, y de hecho, con la excepción de la primera escena, Arbace va a demostrar durante toda la ópera que es el hombre más firme en sus convicciones, y precisamente lo que le hace es expresar en este aria su horror, fra cento afani e cento, por el crimen que ha cometido su padre. Y se marcha. La escena siguiente, digo, lo que va ocurriendo a continuación es la escena de Artaxerxes con sus dos generales, y la primera aria de Artabano, que es como casi toda la suya, es un aria en la que finge, expresa cosas que no son reales. Aquí lo que finge es, intenta evocar lo que le diría Serse a su hijo para inducirle a cometer lo que sería un asesinato, el asesinato de su hermano, que expresa ira, pero además está expresando lo que Descartes denomina la humildad viciosa, bassesse, o sea, la bajeza, la vileza del personaje, que es una característica. Hay que tener presente que el público sabe que él es una persona malvada, pero los personajes están en escena no, de manera que aunque los demás personajes perciban ira, el público sabe que es una ira falsa y lo que está haciendo es expresar su maldad. Después, en el momento en que Semira reacciona de una manera que no comprende por qué Artaxerxes tiene que salir corriendo, Artaxerxes le pide perdón, le pide que tenga piedad y expresa tristeza porque no puede explicar a Semira todos los males que le acongojan en ese momento. Y esta secuencia termina con esa especie de encuentro, de cortejo entre Megabise, que es un personaje que se siente atraído por Semira, pero en ningún momento en sus palabras expresa la más mínima emoción. Lo único que le mueve a casarse con Semira, y aquí la está cortejando, es el interés, porque en su plan, en el plan de Artabano, Semira va a ser la hermana del futuro rey. Y por lo tanto es parte de su complot, de manera que lo que expresa es deseo, en el sentido negativo del término, deseo de poseer a Semira y no tanto amor de ningún tipo. Y finalmente Semira, que está muy desconcertada por toda la situación que se está produciendo, y además se acaba de enterar que Artaxerxes se ha muerto, y entonces expresa su temor, aunque también su generosidad, comprendiendo los dilemas que embargan a su enamorado Artaxerxes. Y aquí termina la mutación y pasamos a la segunda mutación. Las escenas 8 a 15 del primer acto, estamos en el interior del Palacio Regio. Os hemos puesto estas escenografías que no corresponden necesariamente con una representación de Artaxerxes, pero que pueden darnos una idea. Estos interiores de Yubarra, interiores de palacio, con el lugar donde se desarrolla lo que vamos a ver a continuación.
encontramos a Mandane, que está sola y agitada porque ha perdido a su amante, que se ha ido, ¿no? Que ha huido contra su voluntad, a su padre, que ha sido asesinado, y teme también perder a sus hermanos, teme perder a la familia, aunque todavía no sabe que Darío ha muerto. Llega Artaserse, que está buscando a Artabano y a sus hombres para revocar la orden de ejecución de Darío. Se ha arrepentido de haber dado esa orden y quiere evitar que se ejecute. Así que y en ese momento llega también Artabano, que informa de que ya es muy tarde porque Darío ha sido asesinado por sus propios secuaces, los secuaces de Artabano, antes incluso de que él mismo, dice Artabano, llegara a verle vivo. O sea que se han precipitado en contra de él porque le creían culpable de la muerte de Serse. Artabano convence a Artaserse de que el único culpable de ese asesinato es él, por haber dado la orden, y le consuela maquiavélicamente, subrayando que era una muerte necesaria por ser Darío el parricida, un parricida. En ese momento llega Semira y anuncia que se ha encontrado al verdadero autor del asesinato de Serse. Aunque todavía no se sabe quién es. Y se sabe que es el asesino porque lleva ensangrentada la espada que le había dado Artabano Arbache en la mutación anterior. Ese anuncio, todavía los personajes sin saber de quién se trata, causa el horror más absoluto de Artaserse porque se da cuenta de que ha ejecutado a su hermano siendo inocente. Si el asesino es otro, Darío tenía que ser inocente, ¿no? Y Mandane mitiga su culpa diciendo que fue una decisión involuntaria. Sin embargo, Semira le dice que... No, sin embargo no. Semira le dice que puede resarcir y hacer justicia matando al verdadero culpable, sin imaginar todavía que es su propio hermano. Y Artaserse, en su desesperación, reclama la presencia de su mejor amigo, y su mejor amigo es Arbache, al que lleva mucho tiempo sin ver. Entonces, Semira le recuerda que Arbache no está allí porque Serse le ha prohibido ver a su hija, y Artaserse dice, me da lo mismo, yo lo que quiero es que mi amigo esté aquí, estoy dispuesto a perdonarle y que pueda volver. Y en ese momento justo entra Arbache encadenado y es presentado por Megavise como el culpable del asesinato, causando el estupor de todos. Álvaro. Y una reacción en cadena, ¿no? En este momento, que ahora Álvaro detallará, lo que ocurre es que Arbache se va a empeñar en decir que es inocente, para pasmo y admiración de todos, que no pueden entender cómo, teniendo la espada ensangrentada de Serse, que le inculpa sin lugar a dudas, él se declara reiteradamente inocente. Adelante, Aquí se Álvaro. ve muy bien lo que Gilles Devane llama el juego de billar de los libretos de Metastasio, porque con un solo toque de bola, que es cuando Megavise dice Arbacha il reo, se produce una reacción, una carambola de los personajes que tienen algún tipo de vínculo de sangre emocional con él. Artaserse, que es el amigo, Artabano, que es el padre, Semira, que es hermana, y Mandane, que es la enamorada. Entonces, con un solo acontecimiento se desencadena una secuencia de emociones que es lo que va a expresarse en el resto de la mutación y que lo vemos aquí. De hecho, se ve que hasta que no ocurre eso, no hay áreas. Todo lo que está ocurriendo en la secuencia es hablado, es recitativo. Y entonces las reacciones se suceden, no se suceden de manera arbitraria. Yo creo que en este caso no se puede aplicar esa idea de Dalhouse de que cuando ocurren estas cosas la sucesión de las áreas es indiferente porque o sea, son reacciones a una misma acción, sino más bien yo creo que la sucesión tiene una lógica que se va viendo en cómo expresa cada uno. El primero es Artaserse, que se queda absolutamente desconcertado, porque por un lado estaba pidiendo que viniera su amigo para pedirle consejo y de repente descubre que es su amigo el que ha asesinado a su padre y causado la muerte de su hermano. Entonces muestra en este momento canta un aria que refleja una emoción muy característica expresada por Descartes, que es la irresolución, cuando una persona tiene que decidir entre dos opciones que son las dos muy importantes. Después el que interviene es Artabano, que una vez más expresa una emoción fingida
y el público sabe que es fingida porque sabe que él es el culpable. Entonces él expresa desprecio hacia su hijo porque ha cometido un crimen, pero en el fondo lo que hay de verdad en su área es bajeza de nuevo. O sea, sabemos que Artabano es falso y está diciendo una cosa con las palabras que es distinto a lo que realmente siente. Y finalmente intervienen de manera sucesiva. Se mira que cuando Arbache le dice que es inocente, ella le dice pues que lo demuestre y muestra su desprecio hacia su hermano, pero sigue manteniendo un afecto que se expresa en piedad, que es una combinación de amor con tristeza, según la explicación de Descartes. Y el área de Mandane es distinta porque ella está enamorada de Arbache, pero el muerto es su padre. Entonces, el sentimiento que siente hacia Arbache es mucho más cargado de odio, lo que siente es ira, o indignación, podríamos considerarlo, porque le ha hecho daño a una persona inocente. Aunque en el fondo de su expresión, y en el texto del Aria se ve, y a lo largo de todas sus intervenciones posteriores se ve, Mandane en ningún momento deja de amar a Arbache, pero le puede su deber como hija de odiar al asesino, al que cree asesino de su padre, y entonces expresa a la vez ira y piedad. Y finalmente Arbache, que está realmente perdido porque ve que a pesar de que él declara su inocencia nadie le cree y todas las personas en las que él confía le acusan, entonces lo que expresa es esa sensación de que está en medio de las aguas de un mar cruel que le arrastra y expresa desesperación. Ahora, si volvemos un momento a la diapositiva anterior, explicamos el detalle del verso de recitativo. Sí, aquí fijaros cómo Metastasio magistralmente inserta un detalle de alta orfebrería casi, es recoger en un único verso la respuesta de los 4 personajes que luego van a cantar las áreas respectivas que ha explicado Álvaro, ¿no? Y están señalados ahí. Eso es un único endecasílabo donde los 4 personajes expresan su admiración, no pueden creerse lo que están viendo, insisto, en un único verso que además rima con el verso anterior del malvado Megavise. Es un detalle de dramaturgia exquisito. Bueno, pues continuamos. Pasamos al segundo acto entonces, que se desarrolla también en un espacio interior, unos indefinidos apartamentos reales, donde nos encontramos con Artaserse, que es incapaz de comprender por qué Arbache insiste tanto en su propia inocencia. Álvaro, ¿podemos ver la ilustración? Aquí, este es. Y, o sea, él duda cartesianamente de la culpabilidad de su amigo. Y tanto es así que ordena a Artabano, sin sospechar nada de que él es la persona que mueve los hilos, le ordena que intente buscar una manera para exculparle y salvar a Arbache, a su amado amigo. Y canta ese aria: Rendimil, caro amigo, parte del alma mía. Vuelve a hacer que mi amigo sea parte de mi alma, también con un lenguaje de profunda implicación cartesiana. El alma y el cuerpo son los dos polos del dualismo cartesiano. En ese momento llega el propio Arbache y se encuentra con Artabano, están los dos a solas, y Artabano le explica cómo, para poder salvar a Arbache, que ya está condenado, encarcelado, es necesario primero que el propio Arbache se vaya, que huya, y segundo, que él, Artabano, acabe con Artaserse, aprovechando el odio que suscita entre los grandes del reino que no se fían de él como futuro rey. Recordemos que todo esto está transcurriendo en el día en que Persia ha perdido a su rey, ha sido asesinado, y van a tener que coronar a su heredero, que va a ser Artaserse. Es un único día. Insisto mucho en esta idea de que la acción se concentra en un único día. Así que Artabano intenta razonar en términos maquiavélicos con Arbache para convencerle de que la rebeldía es necesaria al fin que están
fin justifica sus medios y que solo es justo quien mejor sabe fingir, etc. Pero Arbache se niega a seguir su plan, los dos forcejean, incluso hay una pequeña lucha entre ambos y para evitar irse o para evitar huir, Arbache se entrega voluntariamente a los guardias y le piden que le devuelvan a la cárcel para deshacerse de su padre, ¿no? Así que Arbache se marcha y Artabano y Megavise se quedan con su plan de conjura descompuesto y tienen que rediseñarlo. Y deciden seguir adelante a pesar de que Arbache no se una a ellos. Y planifican que Artabano, mientras gana adeptos para la causa, Megavise continúe con su fidelidad, con la fidelidad del pacto. Y para reforzar esa fidelidad, hay un momento en el que Artabano duda de que Megavise le sea fiel, pues para reforzarla le ofrece a su hija en matrimonio, porque Artabano sabe que Megavise está enamorado de ella. Llega ella, acata la orden de su padre de tener que casarse con Megavise, pero le dice claramente a este que no le amará nunca, aunque se case, pues será un casamiento por la fuerza, pero sin amor. Se queda sola Semira y se cruza con Mandane, que en ese momento está andando, se dirige al juicio, al proceso contra Arbache, con la intención de pedir venganza y que Arbache sea condenado porque no se fía de Artaserse, le ve demasiado débil para poder juzgar a su amigo, y entonces para asegurarse de que realmente le condenan a muerte, Mandane va a exigir al lugar donde se dirige, hacia el lugar donde va a tener lugar el juicio, para asegurarse de que es condenado. Semira en ese momento le recuerda a Mandane los amores juveniles con Arbache y de esta manera consigue despertar en ella, en Mandane, el dilema interior entre la necesidad de venganza y el amor, porque pese a todo sigue amándole. Mandane canta el aria Sé de un amor tirano, y se marcha, y Semira queda sola, sintiéndose totalmente abandonada por todos y sin comprender nada de lo que ocurre. Bueno, aquí se suceden varias áreas, en varias acciones que se sobreponen sin que estén unidas, como ocurre en la segunda parte de los dos primeros actos. En la primera intervención de Artaserse, que todo el rato demuestra fe en su amigo y que su corazón es más fuerte que su deber de perseguir al asesino, y entonces lo que expresa cuando pide a Artabano que busque una manera de demostrar que Arbache es inocente, muestra piedad hacia su amigo y también la esperanza de que se resuelva favorablemente después de tanta desgracia. Después, en el diálogo de Artabano con Arbache, Artabano le intenta convencer, como ha dicho José María, y la reacción de Arbache es de nuevo la de una persona virtuosa, hasta el punto de que expresa a su padre en el aria su ira por intentar implicarle en una trama tan malévola. Después, la escena que viene a continuación es la escena, digamos, de la acción secundaria entre Semira y Megavise. Artabano ordena a su hija casarse y se lo expresa en un aria que es Ámalo, ese alto esguardo, en el cual demuestra orgullo en el sentido también cartesiano, o sea, es más parecido a lo que llamaríamos soberbia, en el sentido de que su voluntad está por encima de cualquier otro elemento, incluyendo el amor hacia su hija, es capaz de vender a su hija a cambio de la fidelidad de Megavise, y de nuevo el público sabe que Artabano lo que está demostrando es su bajeza, su vileza. Y en el diálogo de Semira tiene lugar la siguiente aria de Megavise, en la cual vuelve a mostrar su falta absoluta de emociones, de empatía, y lo único que quiere es desear poseer lo que Semira simboliza, y además muestra un desprecio absoluto por sus sentimientos que están en contra. Ella le manifiesta su rechazo absoluto y a él le da exactamente igual, porque lo único que busca es el poder. Y finalmente, en ese segundo enfrentamiento entre Mandane y Semira, o el primero, mejor dicho, luego vuelve a ocurrir, Mandane, ante el reproche de Semira,
vuelve a reflejar que, a pesar de que sus palabras expresan una profunda ira hacia Arbache, en el fondo siente piedad de él porque tiene en su alma esa contradicción entre el amor que siente y la tristeza que tiene por lo que ella cree el comportamiento malvado de Arbache. Y finalmente se mira que es la segunda oportunidad que tiene de cerrar una mutación, o sea, es un personaje que tiene dos momentos estelares que son el final de la primera mutación y de la tercera, y vuelve a expresar en este caso desesperación porque todo se pone en contra, incluyendo que se tiene además que casar con una persona a la que odia. Y ya pasamos a la siguiente mutación, que es el final del segundo acto. La segunda parte del segundo acto, que es una de las escenas claves donde se llega al culmen de la trama, ¿no? El tercer acto se dedicará a resolver la trama. Pues estamos en la sala del Gran Consejo. Esta tuvo que ser una escena bastante espectacular, llena de comparsas y de movimiento en el escenario, donde se representa el juicio contra Arbache. Los grandes del reino entran y también Artaserse, seguido de sus guardias y del resto del séquito. Artaserse pide ayuda, se dirige a los grandes pidiéndoles ayuda para hacer justicia. Y en ese momento llega Megavise diciendo que Semira y Mandane, muy agitadas las dos, desean ser escuchadas por el rey. Semira entra y pide clemencia para su hermano, mientras que Mandane pide venganza. Y las dos discuten casi como si fuera una partida de tenis. Artabano insiste en la culpabilidad y en la necesidad de ajusticiar a su propio hijo, y en esa confusión máxima Artaserse toma una decisión muy grave y equivocada desde el punto de vista de alguien que va a tener que ser un monarca. Y es nombrar juez de Arbache a Artabano. Nombra al padre juez de su propio hijo, aduciendo que él es parte implicada en el proceso porque se está jugando a un amigo suyo y carece, por tanto, de parcialidad. En ese momento entra Arbache, encadenado, y se horroriza al conocer que el juez va a ser su padre. Y hay una pequeña discusión entre los dos donde se demuestra que Arbache, pese a su virtud y a sus principios, también tiene momentos de debilidad, lo que subraya la humanidad del personaje. Así que Artabano procede con el juicio público. Arbache insiste en su inocencia sin revelar la verdad, porque en el fondo quiere proteger a su padre, ¿no? Si dice la verdad, está actuando en contra de su padre. Y a Artabano no le queda más remedio que condenar a su propio hijo a muerte y firma la sentencia. La actitud de Artabano provoca entonces un último reproche breve y transitorio de Arbache, pero al final Arbache se arrepiente y acaba pidiéndole perdón y besando la mano que le acaba de condenar. Y de nuevo encontramos la sucesión de arias encadenadas como reacción a este momento de máximo horror. Como dice José María, esta secuencia es paralela a la secuencia del primer acto. Si en el primer acto fue el descubrimiento de la supuesta culpabilidad de Arbache, en este es la condena la que produce la reacción sucesiva de todos los personajes hasta el final del acto. El primero es Arbache, que justo después de besar la mano de su padre supera cualquier sentimiento negativo y frente a todos se puede el respeto filial, el amor filial que siente, que además es el que ha llevado a que en ningún momento confiese que el asesino es su padre. Y en este momento lo que brilla es la virtud, digamos, la pasión más virtuosa, más noble, según Descartes, que es la generosidad, que por encima del mal que la decisión de su padre le provoca, él expresa generosidad, sobre todo hacia su padre. Y a continuación se van produciendo las reacciones sucesivas. Mandane se enfrenta a Artabano reprochándole que haya condenado a su propio hijo, lo cual le desconcierta a Artabano porque él está haciendo lo que Mandane pedía, pero claro, Mandane le dice: es que yo como hija del muerto tengo la responsabilidad de perseguir al asesino, pero tú eres el padre del culpable, del reo, y tienes la responsabilidad de salvarle. Entonces la reacción de Mandane es una reacción llena de ira,
dirigida hacia el que considera el culpable de la condena de su enamorado, aunque siga pensando que es culpable. Y una secuencia paralela es la que tiene Semira a continuación, pero lo que hace es reprochar a Artaserse que haya designado a Artabano como juez, porque, como ella dice, Artabano tiene que cumplir la ley, mientras que Artaserse, que es rey, está por encima de la ley. Artaserse podría haber perdonado a Arbache, pero Artabano no podría. Y entonces vuelve a expresar la ira, pero esta vez dirigida hacia otra persona. Artaserse, de nuevo, está conmocionado porque ve que su amigo va a morir y tiene el sufrimiento porque su estrategia de dar la responsabilidad al padre pensando que quizás le perdonaría no ha servido de nada, y entonces vuelve a expresar una profunda piedad, o sea, tristeza asociada con amor hacia su amigo. Y al final el último en intervenir, que además se queda solo en escena, es Artabano, que a pesar de que haya condenado a su propio hijo, en realidad lo que está ocurriendo, lo que se ve en todas las secuencias hasta ese punto, es que sigue teniendo el control de los hechos. Porque, o sea, que es verdad que han condenado a su hijo, pero su plan es todavía matar con la ayuda de Megavise a Artaserse y coronar a su hijo, de manera que lo que hace es expresar en esta última área una cierta seguridad de que los acontecimientos se van a desarrollar según sus planes. Y aquí concluye el segundo acto de la ópera. Una cosa interesante aquí es que las dos arias de Mandane y Semira rompen la ley del contraste, que rige de una manera tácita la sucesión de arias en una ópera, porque tenemos dos arias que expresan las dos ira, aunque vayan dirigidas a personas diferentes. Y es interesante que en las óperas que llevamos tabuladas hasta ahora, de las versiones musicales, que son 18, la primera aria, la de Mandane, se conserva prácticamente en todas de ellas, excepto en una, mientras que la de Semira es eliminada en la mayor parte de las versiones musicales, lo cual demuestra que aunque Metastasio las haya puesto con una razón puramente dramática, desde el punto de vista de la dramaturgia musical, en la práctica lo que se hizo fue eliminar una de las dos arias de ira que se suceden sin solución de continuidad, porque además en esta secuencia los recitativos que separan las arias son la mayoría muy breves, de 5 o 10 líneas. Bueno, entonces vamos a continuar ahora con el tercer acto. Pues el tercer acto comienza en el que se buscan las soluciones, unas más acertadas que otras, pero ninguna definitiva hasta el final del todo. Seguimos en un espacio interior, estamos en el interior de la prisión de Arbache, podemos ver algunas escenografías, algunos diseños que nos recuerdan esa prisión. En la siguiente vemos un dibujo preparatorio de Luis Velázquez, un pintor que trabajó para la corte de Madrid a mediados del siglo XVIII. Y es un espacio cerrado y agobiante, es casi una auténtica jaula lo que nos presenta Metastasio, lo que quiere recrear. Y en ese espacio donde está Arbache, recibe la visita secreta de Artaserse, que sigue confiando en la inocencia de su amigo y que le facilita la huida del condenado, y este accede incluso a su pesar después de una gala generosa entre los dos. Artaserse le asegura de que no pasará nada porque esparcirá un rumor falso de que ha sido asesinado en secreto para no oscurecer el día de la coronación. Arbache acepta a su pesar, él no quiere salvar su vida, sino que lo que quiere es salvar la de su padre. Y la escena se queda vacía en una ruptura clarísima de la liaison de sens, de ese principio de unidad del lugar de acción. Y al quedar vacía de manera deliberada, el efecto dramatúrgico que se consigue es subrayar la confusión de los dos personajes que van a entrar a continuación, que son Artabano y Megavise, que están desorientados, quedan desorientados al no encontrar a Arbache
y de nuevo se topan con un impedimento de sus planes de conjura, por lo que empiezan a entrar y a salir buscando a Arbace, no pudiendo creer que no lo encuentran. Artabano se autoconvence a sí mismo de que Arbace ha sido asesinado, y ese es el único límite de su perfidia. El hecho de poder perder a su hijo es la única cosa que le puede frenar en su deseo de venganza. Megavise revela que ha envenenado la copa en la que tendrá que jurar Artaxerxes bebiendo, jurar en público su cargo, y por lo tanto la conjura no se puede detener, porque ya es inevitable que Artaxerxes beba y se envenene y acabe muriendo. Así que Artabano acepta, pero Megavise le tiene que convencer de que a pesar de todo Artaxerxes es culpable y tiene que vengar la muerte de su hijo Arbace, la supuesta muerte de su hijo Arbace, y eso es lo que acaba moviendo a Artabano a continuar con la conjura. En esta secuencia se producen varias áreas. La primera escena en realidad tiene dos áreas, porque Arbace empieza el tercer acto cantando un aria breve, en el cual es una mezcla, parece que está sereno, pero luego el recitativo demuestra que en realidad no, porque está esperando la muerte. Entonces es un texto que, ¿por qué tarda tanto la muerte? Está esperando ya que su destino se cumpla, y lo que refleja es cierta desesperación. Pero después del diálogo con Artaxerxes, que además le obliga a huir, o sea, él huye porque su rey le manda que huya, no porque le convenza, sino porque tiene que obedecerle, pero al final se da esa huida, lo que hace es abrir la esperanza. Entonces, en esta escena se producen dos áreas muy contrastantes, porque pasa de la desesperación a la esperanza gracias a la intervención del rey. Y finalmente, cuando se va Artaxerxes, se queda solo, cuando se va Arbace, se queda solo Artaxerxes, que una vez más expresa, en este caso, su estima por la virtud, por el carácter virtuoso, por la rectitud de su amigo. Estima que es lo que Descartes llama la admiración a algo que es grande. Entonces él lo que admira es la virtud, la enorme virtud que tiene su amigo, la rectitud moral que muestra en todo momento. Y luego, en la segunda parte de la secuencia, el diálogo de Megavise y Artabano, Artabano por primera vez no finge, por primera vez muestra una emoción real, y es el miedo a que su hijo haya muerto y que todo lo que ha hecho haya sido en vano. Y entonces Megavise se ve obligado a incentivar de nuevo su odio, cantando un aria de ira en la cual le recuerda primero que el plan ya está en marcha, y que luego que si su hijo ha muerto lo único que puede hacer es vengarse. Y al final Artabano se queda solo y canta un aria en la cual muestra su emoción por primera vez real, de desesperación y cierto arrepentimiento, porque lo que ha hecho, que estaba destinado a convertir a su hijo en rey, no ha servido para nada, porque él cree que su hijo ha muerto. Y como hemos mencionado antes, ha dicho José María, este acto tiene la peculiaridad de que tiene tres mutaciones distintas, algo relativamente poco habitual en los libretos de Metastasio, y que tiene mucho que ver con la complejidad de la trama, que obliga a ir deshaciendo la madeja con muchas intervenciones de distintos personajes. La mutación intermedia, que en realidad es una segunda peripecia, se desarrolla también en las habitaciones de Mandane. Mandane está convencida de que Arbace vive todavía, lo intuye, y en ese momento es sorprendida por Semira, que entra y que le comunica que Arbace ha sido supuestamente asesinado por Artaxerxes, según el rumor falso que el mismo Artaxerxes ha esparcido. Semira reprocha a Mandane que por fin ha conseguido lo que ella quería, su venganza, y ella se duele de tales reproches excesivos porque su venganza en el fondo no era sincera. Semira se arrepiente del dolor que ha causado entonces en Mandane y canta un aria, non è ver que sia contento, y entonces en ese momento la escena queda de nuevo vacía, en otra ruptura de la ligazón de escenas muy clara,
paralela a la que habíamos visto en la secuencia anterior, y en esta ocasión, en esta ocasión sí, lo que representa esa ruptura de la liaison de escenas, el hecho de que se queda vacía la escena, es una especie de pérdida interior o de desorientación interior de los personajes frente a la desorientación exterior objetiva de la mutación anterior. En ese momento entra Arbace, que está buscando a Mandane para despedirse de ella. Aunque se esconde, se queda en aparte por temor a presentarse ante ella, tiene un momento de debilidad. Mandane pide que no entre nadie en la habitación y se dispone a suicidarse. Y en ese momento es sorprendida por Arbace, que la salva casi sin querer, lo cual indigna a Mandane, que se resiste todavía a reconocer su enamoramiento. Entonces Arbace se dispone a suicidarse, él, para evitar que lo haga su amada, casi en espejo con la situación inicial de la ópera. Y de nuevo todo esto enciende el gran dilema de Mandane, que por fin se resuelve porque ambos acaban declarándose, reconociéndose su amor en el dueto final que cierra esta secuencia. En esta secuencia, claro, se van produciendo ciertos desenlaces de tramas intermedias. El enfrentamiento de Semira y Mandane, que Semira todo el rato está reprochando a Mandane su falta de sensibilidad hacia el que era su enamorado. Pero es en este momento cuando el reproche produce la reacción de Mandane, en la cual le canta a Semira rechazo hacia su actitud porque lo considera injusto, y es cuando se le enciende la luz a Semira, como le ocurre también a Creusa en Demofonte. O sea, que ahí las palabras, en este caso de Mandane, hacen que se dé cuenta de que la actitud de Mandane airada es solamente una parte y que en el fondo no es tan insensible, y eso hace que Semira cante un aria de arrepentimiento por la injusticia con la que ha tratado a su amiga. Y finalmente lo que ha dicho José María, que después de ese doble intento de suicidio para demostrar lo mucho que se quieren, los dos enamorados cantan un aria que combina amor con tristeza, porque el problema principal sigue estando ahí, pero por encima de eso está el amor de los dos enamorados. Y realmente este dueto es el final de la parte más de la parte, digamos, podríamos decir, de las áreas de la ópera, porque lo que viene a continuación es un desenlace muy complejo, pero que solamente incluye, como veremos, un coro final. Lorenzo Bianconi me señalaba que ese dueto está en el lugar que tenía que haber ocupado, que naturalmente habría ocupado un área de la primadonna, un área de desesperación, ¿no? de la primadonna, que es típica de la ópera seria. Pues llegamos al desenlace, a la secuencia de desenlace, en un lugar magnífico. Recuerdo cómo era la escena nocturna con la que se había abierto la ópera, con esa luna y esas estrellas. Lo que tenemos aquí es lo contrario, una escena llena de luz, donde se va a producir el juramento de Artaserse, y con unos elementos que caracterizan la escena y que son importantes que los tengamos en mente para entender todo lo que ocurre, que son el trono, con el cetro y la corona, con el que se va a coronar Artaserse, el ara, el altar de Apolo, con una estatua del propio Apolo, dios del sol. Por esto insisto tanto en la contraposición con la escena inicial, con la oscuridad de la escena inicial. Y por último, una taza o un vaso, una copa de la que tiene que beber el rey que va a hacer el juramento, y que está envenenada, pero no lo sabe nadie salvo Artabano, en la que había envenenado Megavise. Pues en ese momento es cuando entra todo el séquito, de nuevo una escena como la del final del acto segundo, la del juicio, llena de movimiento y de personajes, de comparsas sobre el escenario.
en la que Artabano acerca la copa envenenada a Artaserse y este hace su juramento que, otro aspecto que nos ha señalado el profesor Bianconi, está escrito el juramento excepcionalmente en octava rima, en lo que es en español la octava real, 8 endecasílabos con rima asonante propio de la época culta, A, B, A, B, A, B, C, C. Y lo que dice en el juramento es que si el juramento se hace en vano, que la persona que jura tendrá que morir, ¿no? Que si es falso lo que dice, tendrá que morir. Esto es muy importante para entender lo que luego va a ocurrir con Arbache. Y se suceden varios golpes de escena. De nuevo, simétricamente con el final del acto primero. Entra Semira, que anuncia por ticoscopia la conjura, que hay una conjura contra Artaserse, y esto fuerza a Artaserse a que reconozca que el rumor que ha esparcido es falso y que Arbache está vivo en el fondo. Artaserse es el único que sabe que Arbache está vivo y en su imaginación de mal gobernante y de mal político, Artaserse se piensa que Arbache le ha traicionado y que es el cabecilla de esa revuelta. Llega entonces Mandane, que cuenta cómo Arbache en realidad está de la parte de Artaserse contra los verdaderos conjurados y que ha matado a Megavise en defensa propia. Y por lo tanto, eso despierta el horror en Artabano, que dice: este hijo mío, ¿qué es lo que ha hecho? Mientras que Artaserse cree que el responsable de la conjura es Megavise, el que ha sido matado por Arbache. Y eso alivia un poco a Artabano porque todavía no se ha descubierto la verdad. Y en ese momento entra Arbache, que se niega a revelar quién mató a Serse y vuelve a insistir en su inocencia. Entonces Artaserse le insta a que haga el juramento, porque si lo que está diciendo es falso, entonces morirá al beber la copa. Todo esto sin saber ninguno que está envenenada, salvo Artabano. Hace el juramento, de nuevo pronuncia la octava rima, y al ir a beber, Artabano ya no le queda más remedio que, para evitar la muerte de su hijo, revelar toda la verdad y revelarse como el auténtico asesino de Serse. Eso provoca una reacción por parte de Artaserse, que le condena a muerte, y Artabano reacciona rápidamente intentando asesinar al rey e invocando a sus conjurados, y Arbache, para detener eso, para detener el asesinato de Artaserse, amenaza con beberse el veneno. Ya es consciente de que el único límite de Artabano es su propia muerte. Entonces él dice que se suicida para evitar que Artabano mate a Artaserse. Artaserse ordena detener a Artabano y a los conjurados ante esta reacción, y Arbache pide piedad para su padre, ofreciéndose él como víctima. Entonces Artaserse, enamorado de la virtud de su amigo, no le queda más remedio que revocar la condena y cambiarla por un exilio. Manda a Artabano al exilio y por fin se pueden celebrar las dobles bodas entre Artaserse y Semira y Mandane con Arbache, y la ópera acaba con esa espiral virtuosa de la que habla Gilles Devan, con el triunfo de la virtud de Artaserse. Y, como he dicho antes, en esta secuencia de escenas solamente hay un coro al final. Es un coro en el cual cantan todos los presentes, pero en vez de expresar alegría por las bodas, que sería una de las opciones, lo que hacen es mostrar veneración, que es una combinación de admiración hacia algo grande combinada con un cierto temor, respeto, según Descartes. Y de hecho aquí lo que están es alabando al nuevo rey de Persia y alabando que es capaz de combinar la justicia con la piedad. Y de esta manera concluye el que fue el libreto más musicado de Metastasio. Estamos un poco justos, pero vamos a darnos 2 minutos más para un remate. Una de las preguntas que yo me hago es ¿por qué razón este libreto fue tan exitoso? Y seguramente algunos de los que estáis aquí podéis tener otras sugerencias, pero yo creo que una de ellas es que todos los personajes de esta ópera son muy humanos, o sea, todos tienen aspectos positivos o aspectos muy negativos, pero muestran las flaquezas humanas. No es, por ejemplo, como Alessandro, que en el fondo es un rey que está por encima casi hasta de las emociones. Aquí Arbache, que es el más virtuoso de los personajes, muestra en algunos momentos, por ejemplo, al principio, como lo señala Martha Feldman, que se es capaz de enfrentarse a su propio rey y en su mente desafiarle, pero al final
se deja guiar por la rectitud. Artaserse es un personaje que no está preparado para ser rey, como menciona José María varias veces, pero al final acaba concluyendo positivamente, en parte porque su consejero le lleva a hacerlo. O sea, el que dirige la acción es Arbache. El propio Artabano es malo, malísimo, pero acaba cediendo porque por encima de todo está el amor hacia su hijo. Y quizás todas esas características de los personajes los hace dramáticamente muchos más interesantes que algún personaje muy monolítico en su bondad o en su maldad o en su simpleza o lo que sea. José María, si quieres. Sí, pues termino explicando brevemente el contexto histórico en el que se representó por primera vez la ópera y para quién la escribió Metastasio. Está dedicada, se representó en Roma en 1730 en el Teatro del Edame, un teatro nuevo, y está dedicada el libreto a María Clementina Sobieska, la esposa de Jacobo III Stuart, que era el aspirante de la rama católica al trono de Inglaterra. Era un hijo de Jacobo II, que sí que había sido rey de Inglaterra, y este Jacobo II había sido depuesto por una revolución, por la Revolución Gloriosa en 1688. O sea, un rey que es depuesto por una revolución, creo que os suena, ¿no? Tiene algo de... La trama de Artaserse refleja de alguna manera las circunstancias históricas de Jacobo II y también de Jacobo III, que además tenía una situación familiar complicada, porque su hermana, otra hija de Jacobo II, era esposa del rey de Inglaterra, de Guillermo de Orange. Pero hay otra lectura interesante que tiene que ver con el momento vital de Metastasio, un Metastasio que tiene 31 o 32 años y que está en el culmen de su carrera y que ya ha recibido la invitación, cuando está escribiendo, terminando de escribir esta ópera, ha recibido la invitación para ser poeta cesario en Viena. Y después de unos éxitos que ha cosechado en Roma desde 1728, Metastasio debía de tener una relación complicada con Roma. Al principio de su formación tuvo que huir por las complicaciones que había tenido su maestro Gravina con la Arcadia, por diferencias ideológicas, y tuvo que exiliarse en Nápoles. Así que Metastasio está en un momento de su vida también de transición, de aprendizaje, de pasaje a una primera madurez. Y algo de esto es lo que vemos en Artaserse. Son 4 jóvenes inocentes que a su pesar se ven obligados a madurar literalmente de un día para otro sin quererlo y sin entenderlo. Y Mandane y Semira insisten mucho en esto, de que no entienden lo que les está sucediendo. Y los 4 se ven obligados a esto a esa maduración acelerada por un evento inesperado completamente, como es el asesinato de Serse. Y ese día de maduración acelerada y obligada para todos es lo que vemos en la ópera. Y es cierto que acaba triunfando la virtud, pero solo después de que ha cambiado radicalmente la vida de los 4 protagonistas. Y es un cambio que consiste precisamente en tomar conciencia y control y aprender a controlar sus propias pasiones, que son mucho más complejas que la del amor, que es la que habían experimentado hasta entonces. Pues muchas gracias por la atención, Álvaro. Cuando quieras podemos cerrar Muchas gracias a todos. oficialmente. Pues si os parece, vamos a detener aquí la grabación y os invito a todos a participar y a comentar lo que os